Hola, saludos cordiales. Soy Tonatiuh Torres y estoy a cargo de los talleres de creación literaria del CECIT número 2 Miguel Bernard y de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional, asignado por la Coordinación de Literatura de la Dirección de Difusión Cultural del IPN. En esta ocasión tendremos un acercamiento a la obra de Rosario Castellanos, como ustedes saben, una muy destacada narradora, poeta y ensayista mexicana. Algunos libros de su extensa producción son las novelas Balún Canán y Oficio de Tinieblas, los libros de cuentos Ciudad Real y Álbum de Familia, los poemarios Trayectoria del Polvo y El Rescate del Mundo, y los libros de ensayos Mujer que sabe latín y El mar y sus pescaditos. No poca de su producción literaria y periodística señala las vivencias desiguales de las mujeres en la sociedad, así como la discriminación racial que han sufrido los pueblos autóctonos. Por ahora nos enfocaremos en la escena inicial de su cuento Cabecita Blanca. Se ha dicho en diversas ocasiones que es requisito de los cuentos mantener una tensión cuya resolución equivale al clímax y al desahogo de dicha tensión. A pesar de su brevedad, los cuentos pueden dividirse de manera didáctica en escenas, cada una de las cuales tiene su propio desarrollo de tensión debido a fuerzas en conflicto. Ya que no se trata de películas o de obras de teatro, ¿cómo encontramos las escenas en un cuento? Para los propósitos de esta breve comunicación vamos a entender una escena como una pequeña historia en la que se plantea y desarrolla un conflicto, cuya resolución produce un cambio, grande o pequeño, en alguno de los personajes. Para delimitar una escena, tal como lo estamos entendiendo aquí, no es relevante el lugar en el que se desarrolla. En otras palabras, un cambio de ubicación no implica un cambio de escena necesariamente. Por el contrario, puede haber varias escenas en un mismo lugar. Tampoco es relevante la extensión. Puede haber escenas de varias páginas o de un par de líneas. De acuerdo con lo que se acaba de plantear, veamos pues la primera escena de Cabecita Blanca, escena que ciertamente no es breve. La señora Justina miraba como hipnotizada el retrato de ese postre con merengue y fresas, que ilustraba, a todo color, la receta que daba la revista. La receta no era para los momentos de apuro, cuando el marido llega a la casa a las 10 de la noche con invitados a cenar, compañeros de trabajo, el jefe que estaba de buen humor y casualmente sin ningún compromiso, algún amigo de la adolescencia con el que se topó en la calle y había que portarse a la altura de las circunstancias. No, la receta era para las grandes ocasiones. La invitación formal al jefe al que se pensaba pedir un aumento de sueldo o de categoría, la puntilla, el prestigio culinario y legendario de la suegra, la batalla de la reconquista de un esposo que empieza a descarriarse y quiere probar su fuerza de seducción en la jovencita que podría ser la compañera de estudios de su hija. Hola mamá, ya llegué. La señora Justina apartó la mirada de aquel espejismo que ayudaba a fabricar su hambre de diabética sujeta a régimen y examinó con detenimiento y la consabida decepción a su hija Lupe. No, no se parecía ni remotamente a las hijas que salen en el cine, que si llegaban a estas horas era porque se habían ido de paseo con un novio que trató de seducirlas y no logró más que despeinarlas, o con un pretendiente tan respetuoso y de tan buenas intenciones que producía el efecto protector de una última rociada de spray sobre el crepé laboriosamente organizado en el salón de belleza. No, Lupe no venía descompuesta, venía fatigada, aburrida, harta, como si hubiera estado en una ceremonia eclesiástica o merendando con unas amigas tan solitarias, tan sin nada que hacer ni de qué hablar como ella. Sin embargo, la señora Justina se sintió en la obligación de clamar. No le guardas el menor respeto a la casa, entras y sales a la hora que te da la gana como si fueras hombre, como si fuera un hotel, no das cuenta a nadie de tus actos. Si tu pobre padre viviera... Por fortuna, su pobre padre estaba muerto y enterrado en una tumba a perpetuidad en el Panteón francés. Muchos criticaron a la señora Justina por derrochadora, pero ella pensó que no era el momento de reparar en gastos cuando se trataba de una ocasión única y además solemne. Y ahora, bien enterrado, no dejaba de ser un detalle de buen gusto invocarlo de cuando en cuando, sobre todo porque eso permitía a la señora Justina comparar su tranquilidad actual con sus sobresaltos anteriores. Acomodada exactamente en medio de la cama doble, sin preocuparse de si su compañero llegaría tarde, prendiendo luces a diestra y siniestra, y haciendo un escándalo como si fueran horas hábiles, o de si no llegaría porque había tenido un accidente o había caído en las garras de una mala mujer, que mermaría su fortaleza física, sus ingresos económicos y su atención, ya de por sí escasa, a la legítima. Cierto que la señora Justina siempre había tenido la virtud de preferir un esposo dedicado a las labores propias de su sexo, en la calle, que uno de esos maridos caseros que revisan las cuentas del mercado, que destapan las ollas de la cocina para probar el sazón de los guisos, que se dan maña para descubrir los pequeños depósitos de polvo en los rincones y que deciden experimentar las novísimas doctrinas pedagógicas en los niños. Un marido en la casa es como un colchón en el suelo,
No lo puedes pisar porque no es propio, ni saltar porque es ancho. No te queda más que ponerlo en su sitio, y el sitio de un hombre es su trabajo, la cantina o la casa chica. Así opinaba su hermana Eugenia, amargada como todas las solteronas, y además sin ninguna idea de lo que era el matrimonio. El lugar adecuado para un marido era en el que ahora reposaba su difunto Juan Carlos. Por su parte, la señora Justina se había portado como una dama. Luto riguroso 2 años, lenta y progresiva recuperación, telas a cuadros blancos y negros y ahora el ejemplo vivo de la conformidad con los designios de la divina providencia, colores serios. Mamá, ayúdame a bajar el cierre, por favor. La señora Justina hizo lo que le pedía Lupe y no desaprovechó la ocasión de ponderar una importancia que sus hijos tendían a disminuir. El día en que yo te falte, siempre habrá algún acomedido, ¿no crees? Que me baje el cierre, aunque no sea más que por interés de los regalos que yo le dé. He aquí el resultado de seguir los consejos de los especialistas en relaciones humanas. Sea usted amiga más que madre, aliada, no juez. Muy bien. ¿Y ahora qué hacía la señora Justina con la respuesta que ni siquiera había provocado? ¿Poner el grito en el cielo? ¿Asegurarle a Lupe que le dejaría en su testamento lo suficiente como para que pudiera pagarse un servicio satisfactorio de bajacierres? Por Dios, en sus tiempos una muchacha no se daba por entendida de ciertos temas por respeto a la presencia de su madre. Pero ahora en los tiempos de Lupe era la madre la que no debía darse por entendida de ciertos temas que tocaba a su hija. En esta larga escena inicial, se nos presenta a la viuda Justina, cuya diabetes le impide comer un postre y que debe contentarse con verlo en una revista. Este contraste entre la ficción y la realidad se encuentra también cuando compara a su hija Lupe con las hijas que salen en las películas. Su hija llega tarde, pero no viene de tener escarceos sexuales con algún hombre. Llega aburrida y harta. Justina le increpa injustamente, valga la literación. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué busca la viuda Justina al reprender a Lupe? Enseguida se nos dice que ahora que su marido está muerto se ha liberado de una vida llena de sobresaltos. Pareciera que ahora está mejor. Pero sabemos que no es así. Justina añora grandes acontecimientos como aquellos a los que está destinado el postre de la revista aquella. Ha perdido su lugar en el mundo y busca desesperadamente encontrar algo que le aporte vitalidad a su existencia gris. Así pues, intenta buscar un altercado con Lupe, aludiendo a su propia importancia en la vida de su hija. La respuesta es directa y despiadada. Justina no es indispensable, y tampoco es capaz de seguir con la discusión. La resolución de la pelea que apenas comenzaba es que Justina permanece callada. Se siente mal, por supuesto. Es capaz de percibir que su lugar está disminuido frente al desparpajo de su hija, pero elige callar. Esta resolución del conflicto es una clara prefiguración de lo que vendrá en el resto del cuento, pero no les diré más. Pueden encontrar fácilmente el relato y ver cómo terminan. También pueden aplicar este tipo de preguntas a algún otro cuento que les interese. Identifiquen el deseo del protagonista en cada escena, localicen cómo se desarrolla esta y cómo se resuelve. La próxima vez que escriban un cuento, escriban sus escenas con este tipo de tensiones en mente. Cada diálogo y acción de los personajes debe mostrar esta búsqueda, esta tensión y algún tipo de resolución que, como ya mencionamos, incida en su forma de actuar, hablar y pensar. Sin más por ahora, me despido y recuerden, luchen sin descanso por un mundo con más narrativa. #El Politécnico es cultura.